¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes aquí en los en vivo de Hablemos de Libros y algo más. Y este es nuestro siguiente en vivo, que por aquí, como siempre, es lo inesperado en la FIL. Rápidamente nos llegan los escritores, autores, y ahorita tenemos, que les voy a presentar a nuestros dos autores del día de hoy, que es Carolina. Me voy a poner el link, hay veces que uno por la vanidad no se lo pone, pero mira. Carolina Candedo y Jesús Rivas, y nos traen un libro que se llama El que tenga tienda, que no la pierda. ¡Ah, qué bien! Desafíos de las empresas familiares. Creo que es algo muy, muy importante. Pues vamos a ver de qué trata este libro y que nos platiquen ellos dos, que es lo que más me gusta, que ellos nos platiquen en lugar de yo leer por aquí. ¿Por qué? Porque sale el sentimiento. Los dos, a ver, bienvenido Jesús. Gracias. Y por acá tenemos a Carolina. Hola, gracias por la invitación. Bueno, una gran pregunta. Me supongo que ustedes tienen una empresa familiar, o tuvieron, o vienen de una empresa del papá, mamá, suegros, etcétera. Y porque al escribir este libro, que todos hemos sabido que hay personas que heredan empresas familiares y que la acaban en un ratito, y empresas que vienen desde los abuelos o bisabuelos y se terminan en empresa. Así es. ¿Y cómo nace este libro? ¿Qué es lo que...? Sí, bueno, nosotros, este es nuestro segundo libro con esta editorial con la que estamos ahora en la FIL. La editorial es UAS. Y nuestro primer libro se trataba de eliminar el autoempleo y lo llamamos El que tenga tienda, que no la tienda. Contrario a lo que es. Y con ese libro ahí hablamos de nuestra historia. Carolina viene de una empresa familiar, ya ella va a contar la historia, pero lo importante es que cuando hicimos el reto para que las personas aprendieran a dejar tiempo para organizar y no solo para operar el negocio, comenzamos a ayudar a muchas personas. Gracias a Dios, el primer libro ya es un bestseller para UAS en México, y nos comenzaron muchas de las personas que leyeron el libro y que entraron en mentoría con nosotros a decirnos: oye, pero es que yo tengo una peculiaridad, voy a trabajar con mi hermano, voy a trabajar, o ya trabajo con mi esposa, o la empresa era de mi papá. Y comenzaron a surgir todos estos temas que nos llevaron a hacer una investigación más profunda de qué pasaba y por qué esos empresarios no podían de alguna manera disponer de tiempo libre para eliminar el autoempleo porque eran unas empresas familiares. Y nos centramos de lleno en lo que es las características especiales que tiene una empresa familiar, las diferencias generacionales, etc. Por eso nace el libro. Y la historia de la empresa familiar, si me gustaría que Carolina. Carolina. Bueno, yo sí crecí en empresas familiares. Mi papá tenía mornería, la familia de mi mamá siempre tuvo negocios alrededor de todo lo que tiene que ver con repostería. Entonces, para mí, pues era natural, normal, pasar de la casa al negocio, luego del colegio nos pasábamos al negocio. O sea, no era la clásica familia que llegábamos a comer terminando de la escuela, a veces a llegar a ayudar ayudar al negocio. O sea, era parte de, ¿no?, crecer entre los muebles, jugábamos a las escondidas ahí entre los muebles. Llegaba un cliente y entonces ya mi papá nos decía: no, ya déjenme jugar, y entonces ya nos poníamos todos según muy serios. Entonces, para mí era normal ver cómo pues llevar, ni siquiera lo veíamos como, tal vez ni siquiera como una empresa, en aquel momento ni siquiera la veíamos como una empresa, pero al final de cuentas te empiezas a dar cuenta, en nuestro caso, ninguno quisimos el negocio. Entonces hoy en retrospectiva digo: ay, pues qué tontos, teníamos un negocio que ya había mi papá pues forjado de alguna manera, pero como veíamos, por eso también un poco la razón del primer libro, como en nuestro caso veíamos que mi papá se levantaba súper temprano, se levantaba a las 4 o 5 de la mañana, llegaba en la noche, entonces prácticamente no lo veíamos. Los fines de semana, digo, en aquel entonces él las tenía en el Estado de México y se abría
los domingos. Era como, ya es costumbre que también se abran los domingos, pero se cerraban los viernes, cuando los viernes íbamos al colegio. Entonces nuestro espacio realmente de convivencia en familia era los viernes en la tarde, que era muy poquito. Entonces, viendo como esa parte, pues dijeron ustedes, yo no me quiero levantar a las 4:30 de la mañana, no me quiero acostar tan tarde, porque justamente traíamos la creencia del que tenga tienda, que la atienda, ¿no? Esa era mi papá. Así es, sí, es cierto. Entonces, pues ya después me certifiqué como coach de negocios y dije, no, pues es que los negocios tienen que funcionar, hay muchos negocios grandes que si así fuera, pues no tendrían 100 sucursales, 200 sucursales, 1000 sucursales, algunas empresas familiares grandes. Y entonces de ahí surgió pues esta parte de poder ayudar a eliminar lo que dice Jesús, el autoempleo, de no depender de una sola persona, porque si no te quedas atrapado ahí, el negocio no crece, te vuelves el cuello de botella, no disfrutas a tu familia. Se supone que ponemos un negocio para tener calidad de vida. Exactamente, y resulta ser que eres el esclavo, ¿no? Eres el esclavo. Eres el primero que llegas al negocio y eres el último que te vas. Que se va, exactamente. Sí. Entonces un poco esa es la historia, sí venimos de empresas familiares y nuestra razón de ser es pues ayudar a que las empresas subsistan. Una triste estadística que Jesús se la sabe muy bien, de las empresas familiares no sobreviven a la segunda generación, muchísimas, y todavía otro tanto más grande no sobrevive a la tercera generación. Y entonces aquí en el libro ustedes explican la manera de... Sí, básicamente el libro aparece primero, la primera parte es, creo que ya ven, yo no soy de México, pero he adoptado mucho de lo que he aprendido. Ya tengo 4 años acá y ya soy residente permanente. Y eso que he aprendido, por ejemplo, un mentor muy importante para nosotros, que ha sido Daniel Marco, nos decía, en mexicano, que hace mucho tiempo había un presidente que se llama Fox. Y él decía que México era el país de los changarritos, como dicen acá. Y entonces esa estadística realmente se extrapola, y en Estados Unidos también. Realmente las empresas que facturan, digamos, en Estados Unidos pueden ser menos de $2 millones, acá, digamos, pueden ser menos de 200,000 pesos, así. Son empresas que, alguien dirá, empresas que comienzan, pero que no terminan, porque buscan primero que todo, como muchos, porque crean un negocio por el dinero. Sí. Entonces es como hacer cualquier cosa por dinero. Entonces, lo que hemos visto es que realmente lo que se hace por dinero se va. Nosotros agregamos un componente para que realmente la empresa sea exitosa, y es realmente que conecte con tu proyecto de vida y que conecte con el proyecto de vida de la familia. Y por eso en este libro que buscamos, primero explicar claramente y en un lenguaje más sencillo, incluso a través de dichos y digamos frases populares mexicanas que también para toda Latinoamérica funcionan, de lo que son las características especiales de una empresa familiar. Primero, porque a veces la persona cree que porque tiene a su hermano ya es familiar. Además tiene que haber otros lazos, además tiene que haber una visión común, además tiene que haber unos valores que estén establecidos. Eso lo mostramos en el libro. Y luego comenzamos con una parte que nos pareció bien importante, que la tomamos de las investigaciones y de las personas que nos iban comentando en las mentorías los retos más importantes que tenían, y son cosas como ¿cómo hago para equilibrar el tema de la comunicación en la familia, o con mi esposa, o con mi papá, o con mi mamá, etcétera, dependiendo de cómo sea el grado de conciencia, donde estén los directores? Entonces hablamos de un concepto. El organigrama, qué difícil ha de ser, ¿no? Dentro de una familia, porque los egos, y porque yo soy el grande, el chico, el mediano, pero no, yo soy el más listo, no porque mi papá me tenía más confianza. Sí, todo eso. El tema del primogénito, un poco importante. Entonces hablamos de un concepto que quiero que Carolina me ayude a explicarlo, y básicamente hablamos de afectividad, que es que, pues por supuesto, la idea no es perder la relación familiar con quien he crecido, porque eso pasa, ¿no? Con quien me he criado, con mis hermanos, y entonces por no perderla, también a veces se pierde el negocio porque no hay una efectividad en el negocio.
Entonces ahí sí quiero que Carolina complemente esa parte, porque ese balance es sumamente importante entender, y las técnicas de cómo poder de alguna forma ayudar a equilibrarlo, que no sea perfecto, pero que se pueda trabajar. Pues es que justamente a veces en eso que decía Jesús, pues yo soy el papá y de repente, no sé, gracias a Dios tenemos como muchas historias de gente que nos ha compartido su historia dentro de las empresas familiares, y pues hay veces que una que nos llamó mucho la atención es que los papás se sentían como culpa porque por dedicarle tiempo al negocio ellos sentían que habían descuidado un poco a sus hijos. Sí. Cuando se integran los hijos al negocio, uno de ellos era intocable, porque ellos al sentir culpa pues no le llamaban la atención de que llegaba tarde, de que a lo mejor no hacía bien sus funciones, porque decían, ay, ¿cómo? Pues es que como hay que compensarle esa parte que de este lado ellos creían que había faltado. Entonces, si en general en las empresas la comunicación a veces entre los seres humanos se complica, pues ahora imagínate al interior de la familia, que muchas veces pues traemos creencias, no hablamos ciertas cosas, estamos en una cena familiar y sacamos temas del negocio, estamos en el negocio y llevamos temas de familia. Entonces es bien importante aprender a balancear si nos queremos, si somos hermanos, si somos papás, independientemente de la relación que tengamos, pero también el negocio tiene que ser un negocio rentable, con las mismas reglas que si yo no fuera de la familia, porque yo no puedo ser permisivo con unos y creo que separar los sentimientos de familiar y poner ahí las reglas, o sea, esto es una empresa, no es la familia o el corazón de pollo porque tú sí eres y no eres. Entonces esa parte de poder lograr justamente la parte afectiva, pero sin dañar el resultado de la empresa, y también por no ser también el crecimiento de la empresa, a veces llevarnos entre las patas, como coloquialmente se dice, pues a la familia, ¿no? Entonces ese balance, lograr ese balance es justamente que lo que nosotros al principio del libro planteamos, cómo lograr ese balance entre sí ser afectivos, pero también cuidar la parte del resultado, del crecimiento de la empresa, de la visión del negocio, todo parte de qué queremos a futuro del negocio. Si queremos que se venda, si que sea un ingreso pasivo para la familia, que se quede al interior de la familia la empresa, porque hay empresas que siguen manteniendo la familia 3, 4, 5% de las acciones de la empresa y el resto la tiene alguien más. Entonces, pero eso se plantea desde la familia, desde la visión que tenemos y cómo lo queremos. Ya después viene formar el consejo de familia, un consejo de administración, que eso ya es como la parte final del libro. Y ya platicando aquí con Jesús, que nos dice que ya es la segunda parte o la continuación, ¿no? del primer libro. Y, ya viendo resultados de ¿ya han tenido algún resultado? ¿Ya lo habían lanzado? ¿Es la primera vez o es apenas su lanzamiento, ya sea aquí o no? Este libro, el que tenga tienda, que no la pierda, tiene 2 meses, básicamente, de haber salido a la luz. Sin embargo, el proyecto como tal ha encontrado en nosotros y en nuestra difusión, por eso lo hicimos libro, porque realmente el éxito ha estado en que las mismas personas, y bueno, muchas más que no hemos podido alcanzar, realmente gracias a Dios ha sido todo un éxito, quieren encontrar una manera, yo creo que si la puedo llamar pragmática, porque muchos de los estudiantes que están con nosotros, algunos ya tienen una buena organización, ya comprenden y están en un proceso de delegación de decisiones con lo que es el que no atienda a la tienda, es decir, que no sea un autoempleado. Pero entonces comienzan a encontrar en su camino, por supuesto, los retos normales de trabajar en una empresa familiar. Entonces con ellos ya este material de alguna forma lo hemos ido ya probando y funcionando. Y por eso sale el segundo libro, porque lo que estamos haciendo con los libros, gracias a Dios, es alcanzar a aquellas personas que pues no nos contactan a nosotros por mentoría o por plataforma, etcétera, y a la que no le podemos dedicar una mentoría específica, sino que conocen de los conceptos y ya entonces comienza como a hacerse pues ese llamado y nos contactan
contactan en redes sociales, en la plataforma elquetenga-tienda.com. Tenemos un programa de radio que llamamos Gente Luminosa, que sale todos los martes en radiocoachingmundial.com, en el cual nosotros estamos aportando. Oye, lo que nosotros es aportar valor, y realmente el material como tal ha dado resultados. Por supuesto, esperamos también ahora por eso venimos a la FIL, porque encontramos muchos de los coaches. De hecho, tenemos personas que tienen empresas familiares aquí en Guadalajara. Nos hemos reunido ya con ellos. No, sí, aquí hay muchas empresas familiares y que dices tú. Entonces, el material como tal es parte de ese primer proceso, y bueno, yo creo que todo el que ha escrito un libro también entiende que cuando lanzas la primera versión del libro vas aprendiendo mucho más. Nosotros realmente entendemos, ayudamos y tenemos la experticia por muchos años en el modelo, pero también encontramos en el camino aquellos coaches, aquellos estudiantes e incluso personas que también, como te digo, nuestro mentor Daniel Marco y otros mentores que también nos ayudan en el proceso, y creo que esa simbiosis y esa conjunción de conceptos, nosotros incluso el libro anterior lo hemos editado varias veces, le hemos agregado ejercicios. Por ejemplo, es un libro que viene con ejercicios directos, y muchas de las personas que no nos conocen y a lo mejor nos están viendo acá, pueden ver en nuestro libro, nos ven dando la clase, porque hicimos un extracto específico a partir del capítulo 5, porque necesitábamos que hicieran una base de conocimiento, y luego a partir del capítulo 5 encuentran clases nuestras en vivo de 20 minutos, a través de un código, exacto, y ahí lo pueden ver y pueden entrar a nuestra plataforma y ver cómo nosotros hacemos las clases. Y hablamos de los conceptos, enviamos formatos, hay un workbook que son unos documentos de unas 7 o 6 páginas en cada capítulo que tú llenas, y lo hacemos muy interactivo. Interactivo, exactamente, para que no nada más sea pura lectura o que digan es otro libro más. Sí, porque muchas personas venían con nosotros y me dicen, no, pero es que ya yo estuve en tal instituto, no, es que ya yo me leí tal libro, ya, pero igual, no hay una en función, el pragmatismo es en función al resultado. Si tú estás buscando realmente resultados, tienes que aplicar lo que aprendes rápidamente y verificar si te funciona. Y no pensar, bueno, si no funciona, cambia la estrategia. Pero muchas personas se paralizaban diciendo, es que eso es lo que dice el mentor y eso es lo que dice el libro. Pero a lo mejor eso no funciona para ti. Y por eso este tipo de información es muy pragmática y evaluada con resultados rápidamente. Funciona bien, lo sigo aplicando y lo desarrollo. Y si no, cambio. Esa es la idea. Es realmente lo que hace. Pues muy es este libro recomendadísimo, porque tengo por ahí un conocido que tuvo, y no creo que de unas camisas que hubo aquí en Guadalajara hace años, y él me dice que por qué, precisamente eso, por qué se acaban o se han acabado las empresas familiares. Él dice que porque no hemos sabido, no se ha sabido educar a los hijos o a los nietos para que sigan con las empresas. Ahora, esa sería mi pregunta. ¿Sí hay que seguir educando para que se queden con esas empresas los hijos y los nietos, o pues ven que no les interesa dejarlos? Pues yo diría que depende de qué quieran. Mira, nosotros planteamos en el libro que desde que son chiquitos los tienes que, obvio, al nivel de cada quien, ¿no? Pero pues llevarlos de vez en cuando al negocio, que ya cuando estén más grandes, a lo mejor en los veranos, cuando no están en el colegio, pues se involucren en alguna actividad dentro del negocio, y ya dependiendo de que si ellos quieren, primero inculcarles el amor al trabajo y al negocio, ¿no? Eso creo que es importante. Y luego ya dependiendo de lo que los chicos quieran estudiar, no sé, plantearles la idea, no sé, si van a estudiar marketing, bueno, te quieres encargar en el futuro del área de marketing en la empresa, y a empezar por ahí, luego muy probablemente después ese chico quiera, o esa chica quiera ser parte de la empresa, quedarse ya de manera un poco más formal, y a lo mejor ser ya la directora de la empresa, el director de la empresa. Pero si no es el caso, sí que es importante
que por lo menos la empresa funcione sin ellos, para que si nadie lo quiere, se convierta en un ingreso pasivo para la familia. Muy interesante, sí, muy interesante. El tema esa parte. es que si depende de mí, imagínate, Tere, que yo fallezco, y el negocio depende 100% de mí, pues el negocio se muere conmigo. Claro. Entonces la intención de esto es que dependiendo de lo que quiera la familia, porque puede ser que no les interese, que puede ser que ellos incluso se vayan a otro país, hagan otras cosas, pero si el negocio ya funciona sin mí, independientemente de que yo me quiera retirar o fallezca o lo que pase conmigo, el tema es que la empresa siga funcionando, y si mi hijo o mi hija están viviendo en Timbuktu, pues desde Timbuktu puedan manejar el negocio si es que así lo desean. Y si no, que haya un consejo de familia, un consejo de administración que rinda cuentas del negocio, y que esa familia reciba el ingreso pasivo de ese negocio sin que nadie lo esté manejando. Así es. Pero para eso primero, y eso lo planteamos en el primer libro y aquí lo retomamos un poquito como más profundo, la empresa tiene que pasar por un proceso de profesionalización. Exactamente, que no se quede en ser un negocio que genera para vivir al día. Eso es normalmente lo que pasa en muchas empresas. Entonces, al no haber una profesionalización, no se encuentran los procesos importantes que normalmente van hacia el área de ventas o de servicios. Ese es el punto importante. Al profesionalizar, ya tú encuentras esos procesos que una vez que estén automatizados y encuentres personas que quizás estén dentro de la familia o no, eso es a lo que nosotros trabajamos. De que no sea un caos, de que tus hijos no quieran trabajar o quedarse con tu empresa, porque la estadística en este momento dice que 95% de los hijos en empresa familiar no se quieren quedar con él como directores, o como el papá pues siempre dice, es que como yo lo hice, lo formé, o a lo mejor el abuelo, y yo soy la segunda generación, yo quiero que mi hijo haga lo mismo. Pero en este momento, en el momento en que estamos, en el nuevo siglo, y esto que estás, no es así. Entonces lo que queremos es, si no es así, no pasa nada, no hay un problema, solo hay que ahora trabajar en este momento que te das cuenta que eso no va a ser así, y encontrar la manera. Una manera puede ser, como dice Carolina, comenzamos a crear, si no lo tiene, ese consejo familiar para que la familia pueda de alguna forma, yo diría que discutir o llevar a la mesa de la familia este tema, y luego lo conecta a través de un consultor con lo que es el consejo de administración, y ya comienza entonces a haber una relación entre los dos entes más importantes, que son la familia y la empresa, y de ahí tomar una decisión. La decisión puede ser que vengan otras personas de la familia que no sean los hijos directos, pero que tengan un punto muy profesional de él, que es la persona adecuada y el recurso adecuado, porque de nada vale que yo sea el hijo mayor de la familia y que me toque heredar el negocio, pero que no sé cómo ejecutarlo porque nunca me fue enseñado, y a lo mejor no me gustaba. Entonces, bueno, no soy yo, pero a lo mejor hay un primo, o a lo mejor tienes que contratar a una persona fuera del ámbito de la familia, pero con un proceso que te permita saber qué es lo que está sucediendo y de alguna manera soltar la operatividad del negocio, pero no, digamos, la cultura organizacional que viene de la familia. Eso es importante. Que sí, cierto, qué importante es todo esto, porque siempre vemos como algo los negocios familiares, bueno, hoy en día, que son los que han salido últimamente, se toma como no profesionalizado, nada organizado, y se termina en la primera generación, donde inició. ¿Por qué? Porque ya los demás hijos no, y eso es lo que como padres pues no los jalamos para... Pues es que si de entrada los vemos como changarritos, exacto. ¿no? Entonces, tienes toda la razón. Desde ahí la visión no está clara, porque entonces eso significa que el negocio siempre se va a quedar chiquito. Entonces, a lo mejor sí, aunque coloquialmente se diga, cuando tú le preguntas a alguien, oye, ¿pusiste un negocio? Te dicen hasta como con culpa, sí, puse un negocito. Un negocito, ¿no? Sí, es y cierto. entonces hasta lo minimizamos, no sé si detrás a lo mejor hay de manera inconsciente un pequeño como no me estoy creyendo que esto puede ser un negocio verdadero, que puede ser un negocio grande.
Entonces, si no cambiamos ese chip, pues no cambiamos la mentalidad de que es un negocito, es un changarrito y verdaderamente empiezo yo. Qué bueno que a lo mejor al principio sí era para darnos un ingreso a la familia y comer de ahí, ¿sale? Sí. Pero qué tal que quiero escalar ese negocio, que quiero hacerlo un poco más grande. Entonces tenemos que empezar a ver qué es yo lo dije hace rato, tengo que empezar a definir qué es lo que queremos el negocio. Y no nada más queremos el qué queremos, sino también cómo vamos a lograr que eso que queremos ocurra. Porque una cosa es el qué quiero y otra cosa es que luego eso suceda. Sí, ¿no? Exactamente. Entonces justamente en el libro planteamos el qué, pero también el cómo. Por eso le incluimos muchos códigos QR, porque si no nos hubiera quedado un mazote de ese tamaño y queremos, al igual que el primero, que fuera de algo más de lectura ligerita, ágil, ¿verdad? Que fuera ágil, porque tenemos experiencias súper lindas del primer libro, que tenemos niños de 8 o 9 años que leyeron el primer libro y nos dijeron, lo entendí, y nosotros, wow, eso quiere decir que si alguien de 8 años, 9 años puede entenderlo, obviamente hubo cosas que los propios papás nos dijeron, ay, aquí le tuve que explicar un poquito más, pero eso significa que es de lectura ágil, fácil. Entonces queríamos en este segundo libro también mantener esto, pero también darle esa parte de ayudarlos a ver cómo profesionalizar el negocio, y por eso le metimos los códigos QR, para que la gente que quiera como, digamos, profundizar en el tema, tiene el código QR. Y que no quiere profesionalizar en el tema, pues también se vale. Sí, y entonces que se sigue con la lectura. Continúa la lectura, y tampoco es que porque no bajé el código QR ya no entendí nada. O sea, sí tiene continuidad, tiene hilos, si no bajan los códigos QR no pasa nada, pero si lo bajan van a tener unas mentorías con nosotros en videos, porque son videos grabados, con unos materiales de trabajo, como decía Jesús. Entonces, quien quiera profundizar está listo para profundizar. Perfecto. Y ahorita en la FIL ya lo presentaron el libro, lo van a presentar, lo firmaron, ya firmaron, van a firmar. Vamos a presentar el viernes 5 de diciembre a las 8 de la noche en el stand M14 con la editorial UAS. Estamos ahorita pues hablando contigo y dándolo a conocer para que vengan a nuestro stand el día viernes y ya presentarlo oficialmente. Pero ahí nosotros estamos en el stand cierto tiempo. Por eso aprovechamos la FIL, porque aquí llegan, como te digo, personas que incluso han estudiado con nosotros, nuestros propios mentores, personas que están en el área de negocios dentro de UAS, que eso es lo que nosotros hacemos. Estamos en el tema de no ficción, que somos un tema para apoyar a los negocios. Entonces nos reunimos, e incluso las personas que han venido al stand ayer y hoy, imagínate, tenemos 2 días, ya nos parece que ha sido súper impresionante, porque se han llevado ya mucha información adicional de no solo el libro, sino de otras técnicas, y que las podemos conversar. Entonces, si estás en la FIL, si estás en Guadalajara, ven para acá. Estamos en el stand M14 y no tenés que esperar hasta el viernes, que va a ser la presentación oficial. Gracias a Dios, puedes hablar con nosotros, porque creo que para todas las personas que están aquí en Guadalajara y que tienen esta hermosa feria del libro de tanto tiempo, y que es la segunda más importante del mundo, a lo mejor no lo saben, y la primera de habla hispana. Entonces aquí confluyen 2 grandes áreas, que son la nacional y la internacional. Entonces hay oportunidad de que todos aprendamos, y la parte donde está el conocimiento. Y como ya sabes, pues nosotros proponemos la lectura como uno de los hábitos más importantes para los líderes. De hecho, en el programa de radio que va a ser mañana vamos a hablar un poco de todo lo que tiene que ver, porque decía Harry Truman, decía, es que puede ser que no todo el que lea sea un líder, pero todo líder tiene que ser un buen lector. Entonces eso es súper importante, y por eso estamos aquí, para compartir, y ojalá que nos veamos en ese encuentro del viernes. Y el libro tiene un diagnóstico sin costo para las personas que compren el libro, para saber en qué nivel está el negocio y qué tan lejano está de estar en ese nivel de profesionalización, y en qué punto para hacer una empresa familiar que sobreviva a la segunda generación. Ay, excelente. Pues muchísimas gracias, Carolina, muchísimas gracias Jesús, y seguimos aquí en contacto con ustedes. Muchísimas gracias, y seguimos con más en vivos aquí en la noche. Gracias.